Buenas noches, Master. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número uno. Vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que ha sido la unidad número uno. Los integrantes son Gina Calvachi, Noelia Carpio, Naomi Ochoa, Natalia Parrales, Nicole Rodas y Beth Velázquez. Y mi persona, Gillian Bravo. Yo voy a hablar sobre la definición de riesgos. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento adverso que tenga un impacto negativo. Este puede ser financiero, operativo, estratégico o normativo. Este concepto es la clave en la toma de decisiones empresariales y financieras. Por ejemplo, una empresa que almacena productos inflamables en condiciones inadecuadas enfrenta un alto riesgo de incendio. También tenemos que, aparte del riesgo, existe la incertidumbre. La diferencia entre riesgo e incertidumbre podríamos decir que el riesgo es medible y tiene probabilidades asociadas, y la incertidumbre surge por falta de información completa, lo que complica en la toma de decisiones. Por ejemplo, invertir en una nueva empresa sin análisis de mercado representa una incertidumbre. Una crisis financiera global representa un riesgo. Adicional a esto, tenemos los elementos de riesgo, que puede ser la probabilidad de que una ocurrencia de un evento que va desde el 0 a 1 y el impacto que es la magnitud del daño causado, financiero, reputacional o operativo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Gina Calvachi y voy a hablar sobre la administración de riesgos. Proceso sistemático mediante el cual una organización identifica, evalúa, gestiona y monitorea los riesgos que pueden afectar sus operaciones, objetivos o recursos. Su propósito principal es minimizar el impacto de los riesgos adversos y minimizar las oportunidades asociadas. Entre los objetivos tenemos proteger el patrimonio que minimiza las pérdidas financieras, maximizar el valor y tomar decisiones basadas en riesgos calculados, cumplir objetivos organizacionales, asegurar que las metas estratégicas sean alcanzadas de manera segura. Tenemos como ejemplo implementar controles internos para prevenir fraudes en procesos financieros. Y como procesos tenemos identificación, cuantificación, control y mitigación y por último monitoreo. La administración de riesgo es un proceso que permite identificar, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar en una organización. Estos reducen la incertidumbre, alinean los activos para que así la empresa logre sus metas. La administración de riesgo es importante para todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, ya que ayuda a identificar y controlar amenazas, establecer estrategias preventivas y fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia. Gracias. Clasificación de riesgos. Está lo que es por su naturaleza, que viene a ser lo que es el riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? Son los cambios en las tasas de intereses, tipos de cambio y precio de acciones. Por ejemplo, un inversionista pierde dinero por el precio de las acciones que caen. Riesgo de crédito, incumplimientos de pago. Un ejemplo, un cliente no paga la factura de sus productos comprados a crédito. Riesgo de liquidez, dificultad para convertir activos en efectivo. Ejemplo, no poder vender acciones en una crisis de mercado. Como riesgo operativo, fallos en sistema, procesos o recursos humanos. Por ejemplo, pérdidas por fallas en sistemas informáticos de la empresa. Riesgo legal, pérdidas por incumplimientos normativos o errores jurídicos. Por ejemplo, contratos mal redactados que dificultan el cobro de deudas. Riesgo de reputación, daño a la percepción de la empresa. Como ejemplo, fraudes internos que afectan a la confianza de sus clientes. Por origen tenemos dos, sistemáticos y no sistemáticos. El sistemático
impacta toda la economía, recesión y crisis financiera. No sistemático impacta a la empresa específica. Buenas noches, mi nombre es Naomi Ochoa. Yo les voy a hablar sobre las definiciones. En este caso tenemos lo que es el riesgo económico. Son las pérdidas causadas por factores externos como la inflación, las tasas de intereses o las recesiones. Ya. Tenemos en lo que es también riesgo de crédito, que las posibilidades de que los prestarios no paguen sus deudas. Tenemos lo que es riesgo de liquidez, la incapacidad para obtener efectivo suficiente para cumplir con todas las obligaciones a corto plazo. Riesgos de tipos de cambio, las fluctuaciones en las tasas de cambio que afectan a las operaciones internacionales. Tenemos lo que es riesgo financiero, son las pérdidas derivadas de factores internos como mala gestión o incumplimiento en los deudores, que esto se refiere a las incertidumbres y fluctuaciones en el entorno económico general que pueden afectar a una empresa o industria, independientemente de su gestión financiera. Este tipo de riesgo está vinculado a factores macroeconómicos y políticos que influyen en la economía general. Ejemplo, un banco enfrenta pérdidas por prestar a clientes sin historial crediticio. En resumen, mientras que el riesgo financiero está más centrado en los aspectos internos de la gestión de una empresa y su relación con las finanzas, el riesgo económico tiene que ver con los factores externos y generales que afectan a toda la economía, por ende, todas las empresas que operen dentro de ella. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Natalia Parrales y le voy a hablar sobre los beneficios de la administración de riesgo. Como beneficio tenemos la reducción de pérdidas. También tenemos la mejora en la toma de decisiones, aumento de la confianza de inversores, reducción de costos operativos. Esto podría ser como ejemplo una empresa que gestiona eficientemente sus riesgos financieros, ahorra recursos al evitar litigios legales. Gracias. Buenas noches, soy Nicole Rodas y voy a hablar beneficios de la administración de riesgo. Primer beneficio, reducción de pérdidas. Mejora en la toma de decisiones, aumento de la confianza de inversores, reducción de costos operativos. Por ejemplo, una empresa que gestiona eficientemente sus riesgos financieros ahorra recursos al evitar litigios legales. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ivette Velasco y voy a hablar el punto número 7. Ejemplo práctico, gestión de riesgos en una panadería. La situación es que una panadería que planea expandirse necesita un préstamo. Antes de hacerlo, evalúa los riesgos. ¿Cuáles son estos? Posible disminución de ventas, no podría pagar el préstamo. Estrategias, diversificar productos. ¿Qué conlleva esto? Implica ampliar la variedad de bienes o servicios ofrecidos por una empresa para llegar a nuevos segmentos de mercado o satisfacer más necesidades de los clientes actuales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Reducir la dependencia de un único producto o mercado, disminuyendo el riesgo ante cambios en la demanda o la competencia. Ejemplo, una empresa de reciclaje que solo trabaja con metales podría diversificarse incluyendo plástico, cartón o electrónicos, ampliando su base de clientes y fuentes de ingresos. El segundo punto es fidelizar clientes. ¿En qué consiste esto? Consiste en establecer relaciones sólidas y duraderas con los clientes actuales, logrando que prefieran la marca o el servicio frente a la competencia y realicen compras repetidas. El tercer punto es reducir costos operativos, que es la implementación de estrategias y prácticas para optimizar los recursos y disminuir los gastos asociados a las operaciones diarias de una empresa, sin comprometer la calidad de los productos o servicios. Cuarto punto, crear un fondo de emergencia. Se refiere a la reserva de una parte de los ingresos
o beneficios para cubrir gastos inesperados o enfrentar periodos de crisis económicos, garantizado la continuidad del negocio. Esto sería la exposición del grupo 1.